Bueno, vamos a comenzar nuestra segunda parte de la clase de sucesiones, progresión aritmética y progresión geométrica y vamos a hablar de una progresión geométrica. Entonces vamos a definir, diremos que una progresión aritmética, PA, a seguir la abreviación, es una sucesión con una diferencia constante entre un término y el anterior. ¿Ya? Entre término y el anterior. Desde un punto de vista matemático sería como u sub n más uno, el resto del término anterior, y eso siempre es un valor constante. Eh, Ejemplifiquemos estos, o sea, ejemplos. Entonces, por ejemplo, uno 4 7 10. Entonces, si yo tomo u sub 2 menos u sub uno, recordemos que este es nuestro u sub uno, u sub 2, bueno, estos puntos suspensivos, faltó ahí u sub 3, u sub 4 sería 4 menos uno, lo cual es 3. Si hacemos u sub 3 menos u sub 2 sería 7 menos 4, lo cual es 3. U sub 4 menos u sub 3 sería 10 menos 7, sería 3. Entonces la diferencia es constante. Este término le vamos a llamar D. En este caso D es 3. Ya. Eso es, por ejemplo, eso es el ejemplo uno. Vamos a poner acá ejemplo uno. Otro ejemplo podría ser para citar, que es lo que es una proyección aritmética. El ejemplo 2 sería el siguiente. Entonces podría ser 15 11 7 3. Entonces hacemos lo mismo, punto suspensivo acá. Hacemos la medida. Entonces tenemos nuestro U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4. Sería, bueno, U sub 2 menos U sub 1, o sea, 11 menos 15, eso es menos 4. U sub 3 menos U sub 2 sería 7 menos 11 menos 4. U sub 4 menos U sub 3, 3 menos 7 menos 4, y esta sería nuestra D, nuestra diferencia constante. Entonces así funcionan las progresiones aritméticas, y las progresiones aritméticas tienen una fórmula que sería interesante demostrarla. Vamos a ver si podemos demostrarla o podemos visualizarla por lo menos cómo podría ser. Entonces inventemos una progresión aritmética. Entonces consideremos la PA, progresión aritmética. Voy a poner acá 2 7 12 17 etcétera. Ya, entonces, si nos fijamos, vamos a tratar de demostrar una fórmula. U sub 1 es 2, ¿ya? U sub 2 es 7, ¿cierto? Vamos a poner acá. U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4. Entonces voy a tratar de escribir U sub 2 usando el U sub 1. Entonces, el U sub 2 yo lo voy a escribir como el U sub 2, que es 7, lo voy a escribir como 2 más 5. ¿Ya? Voy a tratar de que aparezcan siempre los mismos números. U sub 3, que es 12. Entonces, siempre lo trato de escribir que aparezca el primer término. 2 más, acá la diferencia es 5, ¿cierto? 7 menos 2 es 5, 12 menos 7 es 5, 17 menos 12 es 5. ¿Ya? Entonces, este 5 me sirve. Entonces, necesito hacer 12 y tengo 2 más, necesito 10. Pero como necesito que aparezca la diferencia, voy a escribirlo como 5 por 2. Ahí está nuestro 10. Ya, vamos a hacer U sub 4, que es 17. Bueno, empiezo con 2, tengo que buscar como un patrón. Como necesito que aparezca nuestra diferencia, pongo 5 por 3
y ahí me da 17, ¿cierto? El siguiente obviamente sería 22, sería nuestro U sub 5. 2 necesito 20 más y lo hago como 5 por 4. Entonces el patrón sería así. Ya, entonces tenemos que tratar de relacionar esto. Entonces, por ejemplo, bueno, siempre parte con 2. Entonces, nuestro U sub n parte con 2 siempre. El 2 es el primer término, ¿ya? Entonces, siempre parte con U sub 1. Más aparece siempre, acá no aparece, ojo que acá, este, vamos a escribirlo un poquito, este lo vamos a escribir como 5 por 1, y acá no aparece el 5, pero vamos a hacer un truquito, lo vamos a escribir como 5 por 0. Entonces sería D, que es 5, ¿cierto? 5, 5 es D, ¿cierto? Ya, déjenme escribirlo. Entonces siempre aparece el 2 es nuestro U sub 1, siempre aparece el 5 es nuestra D, y acá es la parte que uno se tiene que fijar. Fíjense que acá se sale 1, acá sale 0. Lo otro es fijo, el 2 y el 5 aparecen todo el tiempo, lo que va cambiando el término acá. O sea, aquí sale 2, acá sale 1, acá sale 3, acá sale 2, 4, acá sale 3, siempre sale uno menos, 5, 4. Entonces acá sale n menos 1. Entonces, U sub n es igual a... El U sub 1, en general, en las proyecciones se le llama A. Entonces, el U sub 1 es lo mismo que la A, por si acaso lo vamos a anotar acá. U sub 1 es lo mismo que A. Vamos a escribirlo como A más... Y acá esto en general aparece al revés. Y esta es la fórmula de una progresión con el ejemplo, pero siempre funciona. Podemos hacerlo más general todavía, pero no es la idea que se pierdan en eso. Podemos verificar que esta es la fórmula de una progresión aritmética, donde U sub n es el término general. General. El A es el primer término. Bueno, el n indica la posición. ¿Qué término estoy considerando? Y el D es la diferencia. Y a partir de esta progresión aritmética, yo podría construir, una vez que ya tengo, en el fondo, tener A y D. Podría construir cualquier término de la progresión, una vez que encuentre A y D. Entonces, por ejemplo, en el, si me pidieran encontrar encontrar el 22º término. Entonces, voy a mi fórmula, como viene el 22º, pongo U22 igual a A más 22 menos 1 por D. Entonces, reemplacé el n por 22 nomás. Entonces, ahora voy a U22 igual. El A en esta progresión es 2 más 21 y el D, como ya hemos visto en este ejemplo, es 5. Entonces, 5 por 21 son 105 más 2 es 107. Y ahí puedo encontrar el uso 22. Y así lo puedo hacer con cualquier término de la progresión. Puedo encontrar cualquiera. Una vez que ya tengo el A y el D, basta solamente reemplazar A y D. Y dependiendo del término, qué n me están pidiendo, o sea, qué posición me están pidiendo, yo podría reemplazar el n y ahí puedo obtener cualquier término de la progresión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? La fórmula. ¿Ya? Hicimos una idea de cómo encontrar la fórmula, entonces para nosotros, gran parte de estudiar progresión aritmética es saber la fórmula. A más n menos 1 por t. Entonces veamos ejemplos. Ejemplos. Entonces, veamos ejemplos. Por acá tenía algunos. Dice, el primer término de una PA es menos 5 y la diferencia es 4. Encontrar. Entonces hay que encontrar A, el cuarto término. Ya, esa va a ser nuestra A.
Entonces, súper fácil. Nos pide el cuarto término y uso esta fórmula con n igual 4. U, la n vale 4. Entonces, nos pide el a, que es el primer término. Pero el primer término nos dice en cuánto vale. El primer término dice que vale -5. Entonces, el a menos 5. Más n-1, pero el n como es el cuarto término vale 4. 4 menos 1 por d. Y la d nos dicen que es 4. Q4 es igual a -5 más 3 por 4. Sería 12 menos 5, 7. ¿Ya? Entonces, si se fija, en el fondo es obtener el A y el D. Entonces, voy a anotar acá el A y el D para que quede bien clarito. A es, en este caso, el primer término que es -5 y el D es 4. Con eso ya podemos construir casi todo lo que queramos. Entonces, veamos otro. El cienavo término. Término. Entonces sería, vamos a nuestra fórmula, U100, A, pero A al -5, nuestro primer término, más 100 menos 1 por D, que D es 4. Y ahí que el cienavo término es -5 más 99 por 4, que si no me equivoco es 396, y eso menos 5 es 391. Y en general, uno podía construir el enésimo término. C, el enésimo término. Es lo mismo, la misma fórmula, la fórmula que estamos utilizando. Entonces, esta fórmula que está acá, vamos a agrandar acá, eso sería ln, como el enésimo término, el n se deja, ya a es -5. Quiero el enésimo término, entonces depende de n, y el n se deja, por d, que d es 4. Entonces lo desarrollo, me queda -5 más, y acá, ahí, ahí, 4n menos 4, o sea que nuestro enésimo término puede ser representado como 4n menos 9. Este sería el enésimo término. Entonces ese es el primer ejemplo de progresión aritmética. En cuanto a que si nos dan el A y el D, que es lo que nos daban en el principio, podemos construir el término que nosotros queramos. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Ejemplo uno, vamos a poner acá. Veamos ejemplo 2. Dice que el enésimo término de una PA es 7n menos 2. Encontrar el primer término y la diferencia en común. La diferencia de. Entonces es súper fácil porque nos están diciendo que el enésimo término, o sea, el u sub n, es 7n menos u 2. Nos piden el primer término, súper fácil, u sub 1. Cambio la n por 1, nos queda 7 por 1 menos 2, o sea, 5. Entonces nuestro sub 1, que también le llamamos a, es 5. Y nos pide la diferencia, entonces súper fácil sacar la diferencia porque como en la PA la diferencia es constante, saco el u sub 2, se lo resto al u sub 1 y tengo d. Entonces, para sacar eh, para sacar D, entonces saco U sub 2 y U sub 2, en la fórmula que está acá, reemplazo la N por 2. Quedaría 12. Y para sacar D ya sé que una forma es sacarle U sub 2 menos 1, o sea, 12 menos 5, lo cual es 7. Y ahí encontré D. Y ahí encontré el primer término, entonces estamos ok con el ejercicio. Voy a buscar un ejercicio de una mayor dificultad. Entonces estuve buscando un ejercicio un poco más difícil. Y el siguiente dice, el noveno término de una progresión aritmética es 8 y el cuarto término es 18. Encontrar el primer término, o sea, la A, y la diferencia en común. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio?
vamos a nuestra fórmula favorita. Es A más n menos uno por D. Entonces, no hablan del noveno término, entonces creemos que es el noveno término. Ya. El noveno término, un 9 es igual a, que no lo conozco. Y acá sale el n en 9, ¿cierto? Entonces 9 menos uno, 8D. Pero nos dicen cuánto vale el noveno término. Dice que el noveno término de la progresión es 8, o sea, este término es 8. Por supuesto, esta ecuación yo no la puedo resolver porque es una ecuación que es una ecuación y tengo dos incógnitas. ¿Ya? Pero repetimos el procedimiento. Entonces, acá nos dicen información sobre el cuarto término que es 18. Entonces, en nuestra fórmula reemplazo la n por 4. Entonces, en vez de poner n, pongo 4. Es igual a más 4 menos uno, o sea, 3D. Pero el U4 nos dicen que es 18. Entonces, 18 es igual a más 3D. Entonces, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, voy a organizar las ecuaciones. Y acá la forma fácil es hacerlo con el sistema de reducción o eliminación, porque acá las están iguales, entonces basta restar para que se eliminen las letras. De hecho, es mejor restar, pero hacia arriba, porque si restamos hacia abajo las cosas nos van a quedar negativas. Entonces, hagámosla fácil. Restamos hacia arriba. 18 menos 8, 10. A menos A, 0. Por eso es lo que andaba buscando. Eh, no. Queda, da lo mismo si es para arriba o para abajo, porque igual queda negativo. No, hagámoslo para abajo nomás como se hace normal. Oye, ya lo hicimos para arriba, hagámoslo para arriba. 18 menos 8, 10. A menos A, 0. 3D menos 8D menos 5D. Ahí el menos 5 lo pasamos dividiendo. Y 10 dividido en menos 5 es menos 2. Encontramos nuestra D. D es igual a menos 2. Y puedo reemplazar esto en cualquiera de las ecuaciones y puedo ir por la A. No se me queda. Puedo reemplazar la segunda, pero también puede ser la primera. A más 3 por D, pero D es menos 2. 18 es igual a menos 6. A es igual a... El 6 pasa sumando y queda 24. Y ahí encontramos lo que nos están pidiendo. El primer término y D. Entonces, bueno, eso nos piden y es un ejercicio un poco más complejo. Para la próxima parte de la clase lo que vamos a ver es, seguimos con progresión aritmética, pero por la suma de términos de una progresión aritmética. No sé si vamos a demostrar la fórmula, sería interesante mostrar la fórmula, pero lo que vamos a hacer básicamente es usar la fórmula y a partir de eso resolver ciertos problemas.